Quinto Evangelio. El mundo cofrade según Granada. Quinto Evangelio. Tu programa de radio. Bienvenidos a este paseo por tu ciudad de la mano de sus hermandades, al tiempo de la cultura cofrade y al programa que investiga en el pasado para soñar con un mañana mejor. Frenético, apasionado y decidido a conmoverte, este equipo de 21 personas aparece otra semana con el objetivo de no dar nada nunca por sabido, de asegurar lo mucho que nos queda por conocer y de amar profundamente este mágico universo de los cofrades que piensan en Granada cada instante de sus días. Comienza Quinto Evangelio. Hoy es la solemnidad y el día de todos los santos. Faltan 106 días para el miércoles de ceniza y 145 días para el domingo de Ramos. Te traigo el sumario de forma escueta y de forma ampliada. Vayamos por la primera. El luto es un invento español y la norma se escribió en Granada. América nos proporcionó el lujo de hacer telas que hoy día siguen siendo mantos y estandartes de las cofradías andaluzas, y esta ciudad lleva 450 años padeciendo el estricto control de la fe popular con la que evangeliza las hermandades. Dicho esto, feliz día de todos los santos, como nos adelanta Alicia Badía, el eterno calendario del programa, el cuadrante y el compás del tiempo. Se puede contar la actualidad de mil formas, pero la noticia solo la mima y halaga Francisco Starli, dando fe de ello. Doble porción, doble cuota de fechas y efemérides de la mano de Inmaculado Nocete y de Víctor Burgos. Granada fue una adelantada en legitimar y ordenar su mundo cofrade y empezó en 1573. Hoy con el catedrático Miguel Luis López aprendemos cuáles fueron las horas de salida de las procesiones, cómo se suprimieron los flagelantes y la limitación del número de pasos que procesionaban nuestras hermandades. Luego pararemos ante Isabel y ante el almirante y descubrimos un paso para el Viernes Santo gracias al ingenio del doctor Isaac Palomino. Y compila Susana la sentencia y el dicho de un famoso que amó como tú a esta Granada nuestra. De la antigüedad al Vaticano II, de la tradición hispana a la corte española madrileña, de los excesos a la muerte del torero Joselito y de 1565 a nuestros días. Eso propone el doctor Peinado, que además te pregunta ¿qué dolorosa te gusta más vestida de negro en Granada? Noemí Toral ejerce hoy de dique, de escollera y de muralla frente al mal gusto de las fiestas exportadas. Así es el Puente de los Santos según el ideario procesional de la Madre de Imago Granatensis. La doctora Carmen Bermúdez perfila cómo afectan la humedad y la temperatura a las imágenes, y la voz de Granada, que es lo mismo que decir José Luis Domenech, nos descubre que vestir de luto nació en 1496 en la corte de la Alhambra. Historiadoras y museólogas, el binomio de la cultura de este programa, Beatriz López y Rocío Ortiz, nos enseñan cómo Murcia copió nuestros nimbos y llevamos desde Granada al Levante nuestra estética. Nadie versa como él y nadie declama igual. Es el bate, el poeta y pregonero José Manuel Viedma, y el profesor López Guadalupe nos habla del primer genio de Granada, del primer imaginero total y de su huella.
El doctor y profesor Adrián Contreras nos cuenta cómo el convento de las Agustinas del Corpus se convirtió en la despensa de España y Granada la fábrica textil de las cofradías andaluzas. Y en un día como este, hace un alto laboral el insuperable Álvaro Abril y nos dice que los vestidores deben adaptar el luto a la estética que le pega a la imagen, que el negro evoca a los devotos que se fueron y que cada virgen merece ser creativos, pero que todo está inventado. El esfuerzo generoso de un equipo de 21 personas hace cada semana posible nuestra cita. En esta se alza Francisco Abuin y su capacidad de hacerte llegar esta entrega. Y el prioste de las ondas. Detrás de todos nosotros, Jesús Ortiz. Escuchas el 8º programa del 6º año, la edición 182 de nuestra historia. Gracias, amigo, por ser parte de Quinto Evangelio. Doy fe, por Francisco Starling. Al tiempo de emisión de este quinto evangelio, vuelve a San Jerónimo, ya coronada, Nuestra Señora de la Soledad, que recibía el rango en la Santa Iglesia Catedral durante la solemne misa iniciada a las 12:30 del mediodía, en la que se le colocaba la misma presea que 137 años después del recordado día en que el padre escolapio don Santiago Serrano se la impuso en el convento de Santa Paula. La dolorosa de Mena llegó al templo catedralicio en la noche del pasado sábado 29, cubierta de su manto de salida, luciendo el encaje regalo de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, vestida con la túnica bordada en oro al realce sobre terciopelo morado, perteneciente a un nazareno de la comunidad de monjas jerónimas, y tocada con la corona en plata sin resplandor de su ajuar. Sobre la peana, que Navas Parejo cinceló para el Señor del Rescate, iluminada por los faroles del paso de la realejeña Soledad de Nuestra Señora, adornada con las jarras de los pasos de la Esperanza y Misericordia, y sobre la parihuela y respiradero de la Virgen de los Remedios. A los sones de la banda de música de la Cofradía de los Estudiantes, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús del Rescate y la banda de cornetas y tambores del Gran Poder, hasta la Plaza del Carmen, precedida de 18 ciriales y un cortejo de 17 parejas de hermanos y la representación de buena parte de las hermandades de penitencia. Por un recorrido que tuvo estaciones en San Andrés y Santa Ana, donde fue recibida por las hermandades allí radicadas, y finalmente, ante el consistorio granadino, por una representación de la corporación municipal y donde el excelentísimo señor alcalde le impuso la medalla de oro de la ciudad de Granada, y donde se interpretó la marcha Salve Soledad, compuesta para la ocasión por el director de la banda municipal de música Ángel López Carreño, que la acompañó hasta la plaza de las Pasiegas. La Santísima Virgen ha sido coronada y realiza el regreso en procesión de alabanza y gloria sobre el paso creado en proceso para tan señalada ocasión antes relatado, vestida con su terno procesional luciendo tocado monjil, haciendo estación ante la parroquia de la Magdalena, donde esperaba el Señor del Rescate y su hermandad, con el acompañamiento musical de la agrupación musical Virgen de los Reyes de Sevilla, que en la Plaza de los Lobos ha cedido su lugar a la banda de música de San Sebastián del Padul, a cuyos sones hace el tramo final del recorrido en el que destaca la parada ante el Templo de los Santos Justo y Pastor, donde ha sido cumplimentada por la Hermandad de los Estudiantes, y su paso por el barrio del Boquerón, de tanto significado para la historia devocional de Nuestra Señora de la Soledad coronada. Doy fe.
El Guardián de la Memoria, con Miguel Luis López Guadalupe. El espacio de la historia contada por quien más la ama, Miguel Luis López Guadalupe Muñoz. Me alegro mucho de saludarte, amigo. Buenas tardes. Estamos haciendo una especie de síntesis quizá de todo lo que sucede en la historia de las cofradías. 3 fechas claves para el mundo cofrade granadino. Esas normas sinodales que tú nos hablabas en 1573. ¿Cómo podemos resumirlas? Bueno, pues es digamos que la actualización de la Iglesia de Granada conforme a los postulados postridentinos y, como ocurrió en otros muchos lugares, todo lo que supone la ampliación de la jurisdicción del arzobispo y del control de todas las realidades diocesanas. Claro, porque años antes, muy poco antes, Felipe II había dicho, oiga, que lo que se ha dicho en Trento que se sepa en toda España, porque una cosa es lo que... No que se sepa en toda España, que los decretos tridentinos fueron adoptados como leyes del reino, el único reino que lo hizo. Muchos los adoptaron, algunos los rechazaron, claro, no se reservaron su aplicación, como Francia, pero es que Felipe II lo convirtió directamente en Real Cédula. Eso, ahí está la cosa. Pasamos unos años, tan solo 14, el mandamiento de 1587. ¿En qué consistió? Bueno, eran los capítulos de reformación, que son lo que han de guardar las cofradías en Semana Santa. Salvatierra estuvo poco tiempo en la mitra y no le dio tiempo a abundar en estas medidas. Bueno, pues el decoro de las imágenes, la duda sobre los disciplinantes alquilados, que es una vía de pensamiento muy antigua en la Iglesia, porque ya a principios del siglo XV uno de los grandes teólogos de la Sorbona, Jean Gerson, lo criticaba porque decía que al fin y al cabo autoflagelarse es un acto de amor o de caridad, y si no está basado en un acto de aceptación voluntaria, no tiene valor, sino todo lo contrario. O sea, las hermandades llenaban sus filas pagando a personas para que efectivamente ejercieran una penitencia que no les correspondía ni voluntariamente, ni es que eran hermanos, si acaso, ¿no? En muchos casos ni siquiera lo era. Era una autodisciplina vicaria que se hacía en nombre de las hermandades. Y estas cuadrillas, sabemos por el proceso de 1597, iban cambiando de unas cofradías a otras, incluso en el mismo día. Esto era ¿Ves cómo se repite la historia? Hoy día en Granada también se alquila la presencia de hermanos en algunos de sus cortejos, fíjate. Bueno, que no hubiera procesiones de noche. Es decir, todo aquello que podía rozar los principios de la moral cristiana. Todo esto quedó muy bien en el mandamiento, pero de escaso cumplimiento. 1597, el proceso contra las cofradías, claro. Pedro de Castro vino a entrar a sangre y fuego en estos temas y no dejó títere con cabeza, bueno, salvo las 3 más antiguas. Que son las 3 que nos comentabas en el pasado programa, pero de alguna manera estas restricciones fueron generalizadas en todo el reino, en toda España. En Sevilla se plasmaron en un sínodo del arzobispo Niño de Guara en 1604. Oye, Granada fue adelantada en esto de ponerle puntos sobre las ías a las hermandades, ¿no? Bueno, va dependiendo de la casuística de cada lugar. Por ejemplo, en 1575, cuando se crea el arzobispado de Burgos, Felipe II llama la atención al nuevo arzobispo, vigila las procesiones de Semana Santa, porque allí pasa de todo, ¿no? Era sin duda algo muy generalizado. Aquel invento se había ido un poquito de las manos y había que volver las aguas a su cauce. La historia explica muchas cosas, la sociología nos determinaría evidentemente qué pasaba y qué sigue sucediendo casi de forma idéntica entre el 16 y el 21. Siempre te lo digo, siempre insistiré, gracias de todo corazón por alumbrarnos como lo haces. Quédate con un abrazo. Otro para ti.
tal día como hoy, en 1819, hace 203 años, fue fundada la Hermandad de la Vía Sacra del Cristo de la Expiración en el convento franciscano de San Antón. Granada al descubierto, por Isaac Palomino Ruiz. Noviembre, el mes lúgubre, el mes del recuerdo. Y en este recuerdo vamos a seguir paseando por nuestra ciudad y bueno, no nos vamos a separar mucho de la zona central, vamos a ir a uno de los lugares más granadinos por excelencia, esos dos puntos neurálgicos, esos núcleos centrales de nuestra ciudad que articula las dos grandes vías propiamente dicha de Granada. Llegamos a la plaza de Isabel la Católica, llegamos a Colón y aquí en Colón, en esta plaza recoleta que engloba la modernidad, la tradición, la historia, el arte de nuestra ciudad y de toda una nación entera, nos vamos a encontrar el elemento que lo centra en sí, el monumento que se levantara a Cristóbal Colón y por supuesto a nuestra reina Isabel la Católica, que traído desde la zona del paseo del Salón llegase a este corazón de la ciudad. Pues bueno, ¿dónde se eleva esa gran escultura monumental de Benlliure? Veamos ese gran pedestal, veamos ese plinto que rememora la Guerra de Granada y que nos trae al recuerdo de todos esos personajes importantes que colaboraron con Fernando y con Isabel para hacer que este territorio fuese a determinar el cierre de sus grandes conquistas en pos y amor también a la religión católica. Pues bueno, señores, fijémonos en las formas, fijémonos en esas figuras atlantes que recogen los paños, fijémonos en los relieves. Si bien este elemento arquitectónico no podría servirnos, por ejemplo, para elevar el cuerpo de Cristo yacente en el templo de Santa Ana o en alguna exposición al culto en el monasterio de San Jerónimo con ese cuerpo de Cristo desvencijado y ultrajado de la hermandad de la soledad, o simplemente para colocar a la pública veneración cualquier imagen de nuestros titulares en Granada. Fijémonos cómo paseando por las calles de nuestra ciudad podemos llevarnos el arte profano, el arte público, incluso al ámbito religioso, íntimo y devocional. El anticuario de la calle Elvira, por Pepe Peinado Guzmán. Buenas, don David. Como yo no soy muy yanqui, no te voy a decir esa sandez de feliz Halloween, ni nada por el estilo. Yo soy de los clásicos, del Día de Todos los Santos, de las castañas de Puerta Real y de don Juan Tenorio, rancio como yo solo. Dicho esto, supongo que ya habrás visto algunas vírgenes vestidas de luto, ¿no? Te iba a preguntar que cuál te gusta más. Yo es que tengo tantas, la esperanza, la soledad de San Jerónimo, la amargura. Pues de eso te voy a hablar hoy, del origen de las vírgenes vestidas de luto. En primer lugar, te he de decir que el color negro, como color de luto, o sea, como color para expresar los sentimientos de pena y duelo ante el fallecimiento de un ser querido, procede de la antigua Roma. Existía un tejido llamado la toga pulla, hecha de lana de color oscuro y que se vestía durante los periodos de luto. De todos modos, a partir del siglo II se cambiará al blanco.
Ya en la época de los Reyes Católicos, a la muerte del príncipe Juan en 1497, se aprobó la pragmática de luto y cera, por la que se recogía específicamente que la indumentaria negra era la obligatoria para expresar el luto. Quizá lo que te voy a decir es obvio o manido, pero el origen de la vestimenta negra de nuestras dolorosas procede de la corte de Felipe II, cuando Isabel de Valois, esposa del rey, quiso convertir en escultura una pintura que ella traía de Francia y se encargó al escultor Gaspar Becerra. El artista haría 3 intentonas. Una vez terminada, al verla la camarera de la reina, doña María de la Cueva, condesa de Ureña, exclamó: «Este misterio de la soledad de la Virgen parece cosa de viuda, y si pudiese vestir como viuda de la manera que yo ando, me gustaría tener parte en esto y poder servir a Nuestra Señora con un vestido y tocas mías». Bueno, ¿y cómo vestían las viudas? Pues como nuestras vírgenes dolorosas. Camisa interior, sobre la que colocaban varias enaguas, la última de ellas, armada con aros, se llamó verdugado. Luego, vestido exterior negro de amplio vuelo y para darle un toque monjil a todo el conjunto, una cofia blanca ajustada sobre la cabeza. Y se acompañaba con un rosario largo al cuello y el manto de luto siempre con cola. Dicho esto, que es bastante conocido, será a partir del romanticismo cuando vengan otros colores aparte del negro en las vestimentas de las dolorosas. Entonces, una vez que ya tenemos esa paleta de colores en las indumentarias, ¿por qué vestimos a vírgenes que tradicionalmente visten de color de negro en noviembre? El sentido que se le ha dado es el de recordar de algún modo con este signo a los hermanos difuntos de la propia hermandad. Es cierto que litúrgicamente en la actualidad es más usual ver el color morado, pero no es ilícito usar el negro tal y como dispone la Instrucción General del Misal Romano número 346-E. En los años 80 y 90 empezó a extenderse esa costumbre en Sevilla de vestir a las dolorosas de negro en noviembre, expandiéndose con el tiempo a todo el orbe cofrade. Termino citando una foto icónica muy conocida por el mundo semanasantero, que es la de la Macarena con la mantilla negra tras la muerte del torero Joselito el Gallo en la Plaza de Toros de Talavera en 1920. Y es que siempre se recurre a esa imagen en el discurso cofrade para justificar de algún modo esto, aunque, como es palpable, sean cosas totalmente distintas. Tú ya sabes que en el universo de la Semana Santa gusta mucho un simbólico. Y si no, se inventa. Buenas noches. La madera, por ejemplo, se ve muy afectada con cambios de humedad porque cambia de volumen y tiene cierta elasticidad y permite que en ciertos márgenes de movimiento de cambio esa madera no se deteriore. Al contrario, por ejemplo, a la terracota no le afecta la humedad en cuanto a movimiento, pero sí le afecta en cuanto que puede penetrar la humedad a través de sus poros y sus tetecios, y la madera y la humedad depende del tipo de terracota que sea. La humedad, si queda mucho tiempo retenida en el interior, puede disolver materiales o puede incluso disgregar y descomponer el propio material. La conservación de la terracota depende mucho de la calidad de la arcilla, de las componentes que tenga la arcilla, de cómo esté hecha la arcilla. Es muy importante cómo el escultor ha trabajado la pieza y sobre todo del grado de cocción. A menor grado de cocción, el deterioro de la terracota es menor. Lo que sí también le afecta muchísimo a la terracota es, por ejemplo, la temperatura. Mientras en teoría la temperatura no afecta a lo que es una escultura en madera, salvo porque la temperatura hace que haya fluctuaciones de humedad, pero, por ejemplo, la terracota sí le afecta a la temperatura. Cambios de temperatura provocan contracción y hidratación en el material. Y eso a la larga, si no está bien cocida o no tiene un grado de cocción suficiente o no está bien amasada, bien prensada, bien cocida, pues puede provocar que resquebraje, que rompa. Normalmente entendemos que las piezas en terracota son muy duras, pero al mismo tiempo que son muy duras también son muy frágiles y se pueden romper con muchísima facilidad.
es muchas veces como esos vasos que se nos caen al suelo y no se nos rompen y simplemente en una mesa se pueden caer, se pueden hacer 1000 pedazos. Pues a lo mejor eso puede pasar. O sea, en una escultura en madera se nos cae, se nos pueden separar las piezas, se nos puede romper un dedo, la nariz, un fragmento. Una mala caída, un mal golpe en una terracota puede hacerse en 1000 pedazos y a lo mejor en algunos casos irrecuperable. Imago Granatensis, con Noemí Toral. De vueltas con la creación, el debate sobre Granada, la mejora de la misma, de vueltas con la presencia arrolladora de Noemí Toral en este estudio, en esta su casa. ¿Cómo estás? Pues en un día grande, 1 de noviembre, un día muy este 1 especial. de noviembre. Todos los santos, una idea que ya lanzamos en este programa en varias temporadas, en la 4ª y en la 5ª. Luchar contra Halloween con procesiones al estilo de rosarios, de ánimas, por ejemplo. Contravenir la tradición foránea con la nuestra, poniendo a los cofrades nuestro granito de arena. ¿Cómo lo ve Noemí Toral? Pues fíjate, o sea, más que propiamente una procesión de rezo formal, ¿no? Como puede ser un rosario de ánimas o así, yo haría un desfile en el que incluiría, por ejemplo, la perdida canina que tuvimos en Granada, recrearla de alguna manera. Hasta dos a lo largo de esto. Hasta 2 llegamos Llegaron a tener. a convivir hasta 2 a la vez, ¿eh? Fíjate, y ahora no nos queda ninguna. Pues sería un buen momento para recuperarla o incluso para que cada año se creara una canina efímera que pudiera salir en ese desfile. Podemos recuperar las danzas tardogóticas de la muerte, ¿no? Con personajes vestidos de esqueletos, ¿no? Que nos recuerdan la fugacidad de la vida y demás. Incluso, incluiría una Virgen del Carmen, un San Nicolás de Tolentino o una Santa Gertrudis, que son estos dos santos relacionados con las armas del purgatorio. Muy importante a tener en cuenta también en esta festividad. Y con ella en la cabeza, participantes de esta propuesta, estas son las ideas, de alguna u otra manera llenar también la calle, conquistar la calle, el objetivo fundamental del cofrade cuando se plantea la recatolización del espacio urbano. ¿Qué te digo, amiga? Deseando que llegue el siguiente programa, porque en él podremos seguir soñando y anhelando con una Granada cada vez mejor. Te mando el mayor de los besos. Hasta luego. ¿Sabías que el origen de las vestimentas de negro de las Dolorosas no está en la conocida Virgen hecha para la esposa de Felipe II? Antes de ese año, de 1565, se publica en Granada en 1496 la breve y provechosa doctrina del arzobispo Talavera, donde por primera vez hay una referencia a la vestimenta de luto y un año después se promulga la pragmática de luto y cera por los Reyes Católicos. De nuevo en Granada, el origen de una tradición española. El Olimpo, con Juan Jesús López Guadalupe. En el Olimpo intentamos que tú tengas el protagonismo precisamente de codirigir junto a nosotros. ¿Cuál sería la línea de comentario y de estudio? La interpretación corre a cargo de la voz más autorizada posible, Juan Jesús López Guadalupe Muñoz. Me alegro mucho de saludarte, amigo. Igualmente, David. Profesor, ¿por qué no hay ni un antes ni un después a Alonso de Mena? Bueno, yo no diría
no buscaría tanto una explicación sobre la ausencia de precedentes y de consecuentes sobre Alonso de Mena, sino simplemente habría que leerlo en su contexto. Alonso de Mena forma parte pues del primer gran impulso naturalista de la escultura andaluza, en concreto o granadina, algo que nacía de un clasicismo romanista que procedía pues de Jerónimo Hernández, de Vázquez el Viejo, de Pablo de Rojas, y esa línea en Granada pues quedó, digamos, abortada a partir de Alonso Cano, más propenso a una plástica clásica, idealizada, sin estridencias plásticas inexpresivas, y que marcó severamente el devenir de la escultura granadina. Dudas de los que siguen Quinto Evangelio. Alonso de Mena pareciera más Juan de Mesa que nada. Y viene de Ocampo padre, que no tiene nada que ver, y es capaz de hacer granadinismo en su escultura, pero presenta una plasticidad en los paños de pureza de sus crucificados que nos dejan a todos sorprendidos. La explicación es la misma, es decir, al ubicar a Alonso de Mena en el contexto de la evolución de la escultura general de su tiempo, pues vemos que es un momento en el que precisamente había grandes concomitancias entre los dos grandes núcleos productores de escultura, que eran Granada y Sevilla, sencillamente porque procedían de troncos comunes. Ya hemos dicho que era ese clasicismo romanista que se había extendido por toda la región, que luego aborta, segrega Cano, y es cuando se inicia la página más personal de la escultura granadina. Y eso es lo que hace sorprender que en ese momento más temprano, que en la primera mitad del siglo XVII, pues un escultor granadino como Alonso de Mena se parezca tanto a escultores, bueno, un sevillano no, Juan de Mesa era cordobés, pero en fin, que trabajan en Sevilla. La documentación nos habla de un contrato de aprendizaje en el taller de Ocampo, que sin embargo es muy, aparte del documento, es muy difícil de demostrar que se llevara a cabo, porque el resto de documentos no indican una ausencia significativa de Alonso de Mena por aquellos años de la ciudad de Granada. Esto ya no es una pregunta, lo que yo sí es verdad que extraño mucho es un crucificado de Alonso de Mena en las calles de Granada. Profesor. Ojalá. Nos quedamos con este sueño para que en la siguiente sigamos trabajando en el Olimpo de los Granadinos. Gracias de corazón. Gracias. La vestimenta de negro en el mes de los difuntos de Nuestra Dolorosa no guarda relación con la liturgia, sino con la historia. Los reyes católicos en 1497 proclamaron la ley del luto. En 1536, el cardenal primado de España aconsejó vestir de negro a las imágenes pasionistas y por influencia española mediante bula. La Iglesia adoptó en 1570 el negro como color de duelo y luto. Por eso, a pesar de que el negro no sea ya el color litúrgico del duelo, las dolorosas españolas lo hacen por historia. Y ya sabemos que las vírgenes no han de vestirse según reglas litúrgicas, por lo que, por tradición centenaria, en noviembre han de ir de negro. Granada en el mundo, por Adrián Contreras Guerrero. Los cajones de Don José de Aguilar y Rebolledo y la gastronomía mexicana en Granada. Durante el siglo XVII existieron dos personajes que, si bien no fueron granadinos, sino de Palencia, contribuyeron y mucho a incrementar el patrimonio de la ciudad. Me refiero a la segunda priora del convento del Corpus Christi, la madre Antonia de la Madre de Dios, y su hermano don José de Aguilar y Rebolledo. El mayor benefactor de las agustinas recoletas por aquel tiempo fue en efecto don José, el cual se desempeñó como gobernador de la provincia de San Antonio de la Nueva España, y fue además varias veces alcalde de Santiago de Guatemala durante el siglo XVII. Sus limosnas se registran en los libros de cuentas del convento entre el año 1667 y el de 1702, es decir, 2 años después del nombramiento de su hermana como priora y, por último, el año de su fallecimiento en 1702, como ya he dicho.
A grosso modo, podemos distinguir dos tipos de envíos desde América con los que contribuyó al auge económico del convento. Por una parte, los que consistían en dinero contante y sonante, y, lo que es más interesante, las donaciones en especie. Entre esto último destaca el envío de comestibles americanos altamente valorados por la sociedad granadina del momento, como el chocolate o la vainilla. Estos manjares, que llegaban con una periodicidad anual a bordo de los galeones de Indias, eran usados por las monjas para agasajar a los bienhechores del convento y al mismo tiempo constituían una importante fuente de ingresos para la comunidad, pues iban vendiendo a lo largo de todo el año estos productos tanto en Granada como en Madrid. Junto a los muy numerosos cajones de chocolate y vainilla, que también llegaron de forma más puntual, también se encontraban elementos como la zarzaparrilla o el achiote. Merece la pena que nos detengamos un momento en comprender cuáles eran estos elementos, ya que no nos resultan tan cotidianos actualmente. En el diccionario de la Real Academia de 1739 se definía la zarzaparrilla del siguiente modo: planta de Indias a modo de las zarzas de España, grande y espesa. Sus vástagos son nudosos y fáciles de secarse. Las raíces profundas y de color leonado, aunque las hay también negras, que son las mejores. Es insípida y sin acrimonia alguna, y su cocimiento sabe como agua de cebada. Tiene varios usos en la medicina y también las hay en España, aunque no tienen tanta virtud. Por su parte, el achiote era usado por los aztecas y los mayas como colorante alimentario, textil y corporal. El mismo diccionario lo define así: árbol grande que hay en la América cuyo tronco se parece al limón. El fruto es algo mayor que una almendra, rayado por 4 partes, y cuando está maduro se abre y tiene dentro unos granitos muy encendidos semejantes a los de las uvas, los cuales son muy útiles para tinturas y otras cosas. Otro colorante que no podía faltar en estos envíos era la cochinilla, uno de los más preciados recursos naturales de América. Así, en 1634 llegaron 3 arrobas de grana silvestre que fueron colocadas al poco tiempo por 3.174 reales. Con todas estas noticias comprendemos cómo fue esa primera incursión de la gastronomía mexicana en el ámbito de la sociedad granadina. Extraña mariposa en la escalera, posas el beso de tu azul sobre mi cielo, como una antorcha de luz que a mi desvelo ilumina la oscuridad de quien espera. Bajo este almendro de nieve ya templada, sobre los montes coronados ya no hay miedo. Si quererte más ahora ya no puedo, ni amarte menos en tu olvido de olvidada. Respiras en cada bronce y en cada yermo, en los senos de la duda amamantada, en la noche de mi vela maltratada, si te miento cuando hablo y cuando duermo. Tal vez, mi amor, se muere el invierno, y entre oscuras yedras encuentres a Granada bajo un dintel de miel apagada, y junto a él la caricia desnuda, el abrazo y lo eterno. Será pues al fin que no quede nada, o toda una mar que penetre en nuestra alcoba, delicada desnudez si allí nos roba de los 1000 sueños la almohada. Extraño pincel moja el aliento de tu boca y pinta después primaveras en el estío con otro beso azul que no te toca. Espera, mariposa, en primavera el mío, cuando el naranjo gime y se desboca, tal vez, mi amor, ya no haga frío. El origen, con Álvaro Abril Vela.
Qué intenso ha sido este quinto evangelio de hoy y qué propicio el día para darle la bienvenida a Álvaro Abril Vela. ¿Cómo estás, amigo? Aquí estamos de vuelta. Además, en un día tan complejo para ti y perfecto para preguntarte, en la vestimenta de difuntos, el negro cuidado, ostentoso, con bordado, ¿a ti qué te parece? A mí me parece que cada imagen debe de llevar el luto adaptado a su estética y hacer del negro pues lo que significa, un recuerdo a los hermanos difuntos y aportar dentro de las características de cada hermandad. Porque claro, hemos concebido más lógico, por el motivo y la fecha, la vestimenta de negro austera. Pero no tiene por qué someterse a unas reglas, ¿no? Por supuesto que no. Yo en mi caso no me ciño a esa austeridad, simplemente al color. El color, igual que en la liturgia, y la imagen, pues cada una con su idiosincrasia, la tiene que continuar, de negro, de blanco, de verde o del color que toque en cada época del año. Ha creado para la Virgen del Amor una vestimenta de negro muy concreta, y es que ella no va de un liso austero, sino de un negro regio. Sí, y en caso de algún año excepcional en el que se viste también con la ropa sin los bordados, pues también sigue esa línea. Porque, como te decía, es la impronta lo que manda y no nada que sea ajeno a ella. Yo quiero recordar que las críticas más exacerbadas que se realizan a las vestimentas de nuestras imágenes son precisamente las de difuntos, ¿no? Sí, porque hay una tendencia natural a permítame la palabra, al disfraz, a la creación, al invento, y hay veces que se aprovecha el mes de noviembre para sacar de su propia identidad a las imágenes y llevarla y transportarla a otros sitios que no le corresponden. Quizá viene dado porque nuestra mentalidad considera que el negro está relacionado con lo sencillo, con lo austero y precisamente con lo luctuoso de la fecha, o porque en efecto se nos ha ido la mano, a algunos vestidores se les ha ido la mano. Yo culparía a la globalización de este problema. El identificar, por ejemplo, una estética gaditana propia de cualquier color o de cualquier época del año con algo austero, con algo sencillo, y llevarla y extrapolarla a cualquier imagen de barrio y de cualquier ciudad. Ese es el problema. ¿Sabe lo bueno del mes de noviembre? Que nos va a permitir, aparte de otros 4 martes más, otros 4 programas más. Me encanta noviembre. Amigo mío, el mayor de los abrazos. Aquí seguiremos. Francisco de Salcillo termina en 1777 el último conjunto para la Cofradía del Nazareno de Murcia. Es el grupo escultórico que preside el Cristo de los Azotes. El propio escultor encargó un nimbo al taller del orfebre granadino Salvador de Argüeta. Desde esta fecha, el nimbo, influencia granadina en Murcia, se hará presente en su Semana Santa y así se sigue manteniendo. Llegamos al final de este programa, que ha sido posible gracias a la edición estética y mimada de Jesús Ortiz. Las nuevas tecnologías y el contacto con todos vosotros, como siempre, en manos de Francisco Agüín. Y yo, en nombre de los demás, esto es, de las 20 personas que hacemos este espacio, te doy las gracias por tanto que nos das. Te cito en una semana, en un siguiente martes, donde te estaremos esperando con un nuevo programa. Hasta tanto, quédate con nuestro afecto y no olvides que sin ti no tendría sentido Quinto Evangelio. Quinto Evangelio. El mundo cofrade según Granada. Quinto Evangelio. Tu programa de radio.